Hola, ¿cómo están mis hermanos? Aquí me siento un poco relajadita hoy porque tenía que ir a buscar mis documentos en Panamá. Estoy un poco relajada aquí en esta silla que está traqueando. Pero quería comentarles, como le puse en el título del live, la palabra permanece. Dice, el mundo y su deseo pasan, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Fíjense que estaba leyendo Mateo 12, del 15 al 21. Dice, sabiendo Jesús, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. La palabra permanece para siempre. Déjenme que ya el wifi déjenme que venga el wifi un poquito, se normalice. Ya. Mira, uno de los fundamentos de Cristo, en donde Él nos muestra que su palabra permanece para siempre, es como dice la palabra. Te la acabo de leer. Mira lo que dice. No contenderá, ni voceará, o sea, el escogido de Dios, que era Cristo encarnado. Ni nadie oirá en las calles su voz. Era lo que te decía. Cristo nos habla de un ministerio que pierde protagonismo, un ministerio que no se da a conocer por las personas a pesar de que tiene mucho que dar. Dice que no quería que le dieran a nadie sobre su milagro. Le decía a las personas, calla, no ha llegado mi tiempo todavía. Porque el deseo de él era cumplir la palabra que permanece para siempre. La Biblia dice que uno de los principios fundamentales en la doctrina de Cristo era sus enseñanzas. Una de esas muy insignes es aquella que dice, aprended de mí que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es una preciosa palabra que usted puede buscar. Yo te animo a buscarla hoy, está en Mateo. Léela completa, pero dice, me gusta mucho cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Dios le está diciendo a la iglesia hoy día, aprende a ser humilde. Aprende a ser humilde. Ya te has enriquecido, ya has tenido de todo. Haces milagros, todos tienen don de ciencia, tú haces esto, tú predicas, el otro canta, pero mantén la humildad, porque estamos siendo vistos por el adversario y él todo lo quiere tomar a su haber. Como decía, todos lo querían probar a Cristo y todos querían tentarle, y por eso Jesús te dice, sé manso, sé humilde, porque así te vas a mantener dentro de lo que es la bendición, te vas a mantener resistiendo al enemigo, porque esa es una forma de resistir al enemigo, siendo como Jesús.
manso y humilde. Si muchas veces le damos pie al enemigo para que nos pida para zarandeo, Él lo va a hacer. Así que lo mejor que podemos hacer es hacer lo que Jesús dijo. Dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Otra de la enseñanza de Él dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Lo que oigo decir a mi Padre, eso digo. Decía, venid en pos de mí. Toma tu cruz y sígueme. Mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. El seguir a Jesús te libra de la esclavitud. Tengo aquí en mis notas. Te libra de la esclavitud de querer satisfacer a otros, de querer ser como otros. Dice, mi yugo es fácil, mi carga ligera. A mí tú me puedes satisfacer. Si tú te dejas guiar, a mí tú me puedes satisfacer. Pero el hombre nunca estará contento con nada de lo que tú hagas. Siempre te va a demandar y vas a caer en esclavitud. Mira lo que dice la palabra. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Son caminos deleitosos que llegamos a seguir con tanto ahínco, porque nos ponen en aparente control, aunque no sabemos. Aquí entra nuevamente el tema de notoriedad, que tenemos que evitar la notoriedad. Dios está hablando a su iglesia de que no se haga presa de las circunstancias. Dice la palabra que acabo de leer, dice que nadie escuchará, Él no vocea. Y la iglesia no está para tener una banderola en donde todo lo que sale a relucir, la iglesia tiene que estar metida ahí. Eso es algo que nos han metido en la cabeza, pero no es así. La iglesia no tiene que estar metida, al contrario, la iglesia tiene su autoridad y es el hombre que debe recurrir al ente autorizado para conectarlo y darle las primeras coordenadas hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no tiene que estar diciendo, heme aquí mundo, no. La iglesia tiene que estar diciendo siempre, heme aquí Dios, no heme aquí mundo. Porque el mundo tiene que reconocer, dice la palabra, que Él es el Adonai, que Él es el soberano. El mundo tiene que reconocer que Dios es su salida y no solamente una opción, es la única en medio de tantas situaciones que se están dando. Todavía el hombre se resiste porque vamos a ver que en todos los tiempos ha pasado eso. Pero Dios está hablando a la iglesia, le dice, mira, no corra a todo tipo de circunstancias, porque tú tienes que correr es a mi palabra y oírme a mí. Óyeme a mí. Por favor, enfócate. La palabra no puede ser condicionada a sucesos externos. Ella es infalible, incambiable, ella permanece para siempre. Aunque parezca que seamos indiferentes con el mundo, nosotros no tenemos que agradar al mundo. Nosotros tenemos que agradar a Dios. Y aunque pase lo que pase, en caso de que la iglesia pueda estar enfocada en el Señor, se va a dar cuenta que muchas veces el mundo va a empezar a verla diferente, va a empezar a criticar. Pero Dios la va a empoderar y el mundo se va a enterar y se va a dar cuenta de que si la iglesia se vuelca a lo que Dios le está diciendo, entonces de ella va a venir su poder. Y no de lo que pueda hacer, porque la palabra dice que no es por obra. Tú ni siquiera agradas a Dios por las obras. Muchas personas se fueron y se volcaron en el coronavirus para poder pedir donaciones o como sea, agarrar de lo que tenía su pecunio para poder comprar comida para los pobres. Pero Dios no nos está diciendo a la iglesia que hagamos eso. Dios te dice, enfócate. La iglesia no puede estar saltando para todo tipo de circunstancias. La iglesia no ha sido llamada
Y no es que seamos indiferentes ni egoístas, es que tenemos que esperar coordenadas del cielo. Jesús no andaba haciendo grandes colectas por ahí para dar comida a los pobres. Más le dijo a Judas, Judas, los pobres siempre existirán. Ven, vamos a cumplir la voluntad del Señor. Aquí estamos en una hora, quédate quieto, que esta mujer ha gastado su perfume en mí y tú dices que se lo hubiéramos dado a los pobres y lo hubiéramos vendido. Los pobres siempre existirán. Pero hoy es tiempo de adorar, dice Jesús. Y esta mujer me ha adorado y me ha preparado. Mira qué sabio es Jesús. Y nosotros tenemos que ser sabios como Jesús. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que ser sabios como Jesús. No saltar por todo tipo de circunstancias. Porque nosotros estamos abiertos para las personas. Antes, después de cualquier situación difícil. La iglesia está preparada, la iglesia de Chiriquí. La iglesia de Chiriquí está preparada para cuando Chiriquí salga de su angustia, que esté un poco más tranquila la gente. Le decimos a los chiricanos, hay iglesias que están cerca a ustedes, ya sea la católica, ya sea la que sea. Busque de Dios. Dale gracias que tienes un país, que tiene un canal de Panamá, que mandaron $100 millones para tu haber, mandaron 19 carros, mandaron una flota, Casís, en la Fundación Casís mandó 19 carros hacia una flota de comida. Y yo publiqué un video en donde dicen los hondureños que el gobierno los ha abandonado. Y cada vez que le pasa una catástrofe, el gobierno los abandona. Entonces yo entiendo que el pueblo tiene que entender, el impío tiene que entender que ha sido malagradecido, que tiene que dar gracias por el país en el cual ha nacido y por los recursos que puedan haber de alguna manera, una influencia que tenga el país de Panamá para poder, para poder darles ayuda, porque vemos que en países como Honduras hay una total desinterés del gobierno por ayudarlos. Y es la iglesia que tiene que salir adelante, porque la iglesia también queda involucrada en los desastres. Entonces entre los hermanos se ayudan y tratan de ayudar también al impío en lo que puede. Pero la iglesia, Dios te dice, la iglesia está preparada. Dice, la iglesia no está para estar sacando manos. Heme aquí, mira, no. La gente tiene que saber ya la autoridad que tiene la iglesia. La gente tiene que saber a dónde tiene que llegar. El mundo ya sabe que estamos y es donde nuestra influencia sale a la luz. En donde aquellos que deben reconocer su necesidad urgente de la palabra de salvación, pese a las circunstancias, no solamente estas, sino todas las que puedan venir, que solo podrán encontrar a través de los vasos de Dios preparados para tal fin. Porque Dios usa su iglesia. Nosotros somos el centro de acopio de las almas necesitadas para que vengan a recibir salvación, conversión y, como le hablamos posteriormente, convicciones. Vamos a estar tratando ese tema de conversión y convicciones. Dios me ayude para poder traer ese tema a colación y explicar bien qué es un hombre convertido, qué es un hombre con convicciones y qué es un hombre salvado. Pero la iglesia de Chiriquí, le hablamos a los chiricanos, le hablamos a la iglesia de Veraguas, le hablamos a la iglesia de Boca del Toro, que no estemos sacando banderas. La iglesia no está para correr a toda tininana que ocurra, porque eso puede ser también algo utilizado por el enemigo para desenfocar del mensaje que Dios está dando. Dios no para su obra. Dice la palabra, Dios sigue trabajando, dice Jesús, y yo también trabajo. Y la iglesia tiene que trabajar. Entonces no nos desenfoquemos, sino que preparémonos a lo que Dios está hablando, para que cuando venga esa mies
los obreros estén ya maduros, estén aptos para recibir esos peces y proceder a darle ese alimento que necesitan para poder crecer en el Señor. Y que lo que el Señor está tratando de hacer sea una realidad y su iglesia responda. Y no perdamos la bendición de este avivamiento que ya está en pie y que la iglesia tiene que estar enfocada a ello, enfocada a ese cometido de poder decir: Señor, heme aquí, enséñanos, capacítanos en tu divinidad con inteligencia espiritual para saber todos los pasos, todas las cosas que tú nos estás guiando, pese a toda circunstancia. Fíjese a usted que cuando hubo la persecución, que Pablo tenía persecución, habían cosas que salían aledañas. Había un imperio romano imponente y Pablo estaba allí diciendo: yo soy misionero, y pese a todo lo que me acusan, pese a todas las cosas que están pasando en Israel, y que el imperio romano está aquí y que muchas veces quiere imponerse, Pablo decía: el evangelio tiene que crecer, el evangelio tiene que ir hacia adelante, el evangelio no se puede detener, es un proceso continuo. Igual la palabra es un proceso continuo. Igual la palabra nos dice que ella trabaja y es prosperada en aquello a la cual lo ha enviado. La Biblia nos manda inclusive a estar velad, dice, y orar sin cesar. Por eso Dios te dice: hay que seguir adelante, pese a todo, hay que seguir adelante. Nosotros no podemos detenernos y desenfocarnos. Estaba una señora diciéndome hoy que venía una tormenta también para el Caribe, se estaba formando, y que más o menos el sábado tendríamos que esperar algunos efectos en el Caribe. Eso incluía a Colón. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos ahora que cambiar el mensaje ahora apocalíptico, escatológico. Si Dios no está hablando de eso, entonces hablemos lo que Dios está diciendo, pero no cambiemos por cada tipo de cosas que venga, sino tampoco nos pongamos a tener vigilia de oración, llorándole a Dios que por favor no nos quite las casas, no nos quite los carros, no nos quite nuestros muebles con las lluvias, no nos quite la vida, sino que la consigna en este tiempo: Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, buena, agradable, perfecta, para que un pueblo, como dice la palabra, bien dispuesto, un pueblo que sabe lo que Dios está haciendo, confía en Dios sobre todo, porque ese es un tiempo donde Dios está probando su iglesia para ver qué tanto cree verdaderamente lo que dice en adoración, en el secreto o en la congregación de que Dios es grande, sino que este es el tiempo de que Dios está probando su pueblo para saber si verdaderamente hay esos adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a estar tratando ese tema de conversión, de convicción y todo lo que Dios nos esté hablando. Y Dios te dice: la palabra permanece para siempre. El mundo pasa y su deseo, todas las cosas. No te conformes a este mundo. La voluntad de Dios es la que permanece para siempre. Dios te bendiga ricamente.